Es la hora clave de la W. Como lo anunciamos, 12:41, retornamos y estamos conectados ya a través de la vía telemática con el sociólogo Giovanni Atariguana, quien es presidente nacional de Unidad Popular, del Movimiento Unidad Popular. Le doy la más cordial bienvenida en este espacio. Muy buenas tardes, sociólogo. Muy buenas tardes, Juan Fernando. Un fuerte abrazo a todo el pueblo de la SUA y de la Austria del país. Siempre es un placer, a nombre de la Unidad Popular, compartir reflexiones y propuestas. Quisiéramos conocer qué motivó el pedido de acto urgente que el día de ayer presentaran ante la Fiscalía General del Estado para buscar esclarecer sobre lo que los ecuatorianos queremos que nos cuenten, el famoso reparto a los hospitales públicos. Precisamente, Juan Fernando, Unidad Popular es parte del pueblo y como tal siente la misma indignación al mirar cómo los hospitales públicos han sido convertidos en botín político y que se ha expresado en un momento tan grave como es el de la pandemia del COVID-19. Los corruptos no han tenido escrúpulo alguno, límites, han hecho negocios con las mascarillas, con los elementos de bioseguridad y hasta con las fundas de los cadáveres. Pero es evidente que, dadas las investigaciones que ha presentado la Comisión Nacional Anticorrupción, que el mes de octubre del año pasado ya presentó efectivamente la existencia en los hospitales del IES de una banda organizada que lucraba con los insumos médicos, las revelaciones que ha puesto de manifiesto el periodismo de investigación y las propias acciones que la Fiscalía General del Estado ha hecho en estas semanas respecto a varios sectores en los hospitales en todo el país, que estamos ante la presencia de una banda organizada, de una estructura criminal que lamentablemente se ha hecho dueña del sistema de salud, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES. Y durante varios años han logrado enriquecerse, tener sobreprecios con los insumos médicos, con los contratos, con las ampliaciones y hasta con la construcción de los hospitales. Esto evidentemente ha sido parte de un reparto político. ¿De cuándo acá los asambleístas tienen la potestad de definir quién es gerente de un hospital? Determinar cómo se contratan los insumos, cómo se construyen hospitales, que es el caso del señor Daniel Mendoza. Es por eso que le hemos dicho a la ministra fiscal Diana Salazar que queremos que siga combatiendo la corrupción, pero es indispensable ir hacia los peces gordos. Los hospitales, el IES, no se repartieron solos. Aquí hay decisión política. Y precisamente el acto urgente plantea recabar de las más altas autoridades, que de paso han dado declaraciones. La ministra María Paula Romero en estos días, en estas horas, ha dicho que los asambleístas pueden recomendar funcionarios públicos. Fíjese qué grave. Cuando la ley de manera expresa establece que los legisladores tienen prohibido gestionar cargos públicos, es un causal de destitución. Pues bien, ahora la ministra Romo tiene que decirle a la fiscal general a quién aceptó la recomendación, en qué cargos, en qué hospitales. Pero no nos quedemos ahí. El ministro de Salud, en funciones, Juan Carlos Ceballos, en comparecencia ante la Asamblea Nacional, dijo que él conocía la injerencia política de los asambleístas en varias gerencias de los hospitales. Bueno, tiene que decir los nombres, pero además viene un tema. Quien nombra los gerentes en el Ministerio de Salud Pública es el ministro del ramo, pues. Entonces, ¿cómo es que, obviamente, al frente de algo tan importante como en la salud, como esos hospitales, se pone a cualquier recomendado por compromisos políticos? Y vamos más allá. El señor Santiago Cuesta, consejero presidencial, miembro de la mesa chica, el círculo más cercano a Lenín Moreno, él también ha dicho y ha nombrado 6 provincias en las cuales los asambleístas pedían cargos en las eléctricas y en los hospitales. Pues bien, ahora ante la fiscalía el señor Cuesta tiene que decirnos qué asambleístas y qué cargos se repartieron. Y por supuesto, el presidente de la República, quien tiene la responsabilidad en el Ejecutivo del manejo de la salud pública, porque estamos hablando de denuncias, lamentablemente no solamente ahora en medio de la emergencia, las denuncias sobre sobreprecios, sobre negociados en los hospitales, datan de años atrás
Entonces el presidente no puede decir simplemente no es sabido y hay responsabilidad, al menos política. Y por eso le hemos pedido a la ministra fiscal que sean convocados en esta investigación. En el contexto de lo que Giovanni Atariguana, quien es el presidente del movimiento Unidad Popular, ha manifestado, quisiera poner y compartir con la audiencia las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, si usted también, como nuestro invitado, nos lo permite. Esto dijo en el programa Verás con Carlos Vera. Escuchamos para luego analizar un poquito lo textual de sus declaraciones. Pensando o estamos hablando o estamos permitiendo que sea una designación a cambio de algo. ¿Cuál es la línea roja o delicada que separa lo uno del otro? ¿Cómo diferencia entonces? Lo que es no solamente grave, sino que va contra la ley, es una especie de intercambio, de favores o de decisiones. Lo que de ninguna manera es ilegal es preguntar, es consultar, es recomendar nombres para 2.700 cargos de libre remoción. ¿Por parte de los legisladores incluso no es ilegal eso? No, si es que lo que están haciendo los legisladores es decir, yo creo que en mi provincia sería un excelente funcionario tal persona, eso no es ilegal y lo puede hacer usted y lo puede hacer la sociedad civil y lo puede hacer un empresario. Lo que es ilegal es decir, por un voto yo quiero esto. Yo quiero por un voto, tramitar o recomendar, gestionar, que eso es una gestión. ¿Cargos públicos no es ilegal? No, eso sí es ilegal. Gestionar un cargo público, mandarle una lista. María Paula, mira, ya que somos del bloque afín, ya yo te recomiendo para gobernador fulana de tal. Siendo eso comprensible políticamente, porque nadie gobierna con los enemigos, sino con los afines partidarios, amigos o profesionales aptos, resulta que la ley lo prohíbe. No, Carlos, lo que se prohíbe es que los legisladores se dediquen a las designaciones. Ahí estaba María Paula Romo en una entrevista con Carlos Vera. ¿Qué opina usted? ¿Queda algo que decir de que no se haya dicho en este espacio? A ver, yo creo que es absolutamente claro. Gestionar, recomendar para el caso es lo mismo. Y esto está prohibido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y debería ponerse los puntos sobre las IES y qué asambleístas, no importa que sean del bloque de Alianza País o del Independiente o de algún partido de la oposición, si un asambleísta recomendó, que equivale a gestionar, el nombramiento de un gobernador, como parece ha hecho Daniel Mendoza en Manabí, o el asambleísta de Orellana, Zambrano, que incluso pone por escrito los cargos que él recomienda, por tanto que gestiona, deben ser destituidos. Pues. La Asamblea Nacional, se está hablando de que más de una treintena de asambleístas estarían vinculados a un reparto que incluía efectivamente gobernaciones, cargos de menor valía, pero lo más grave es que durante años se ha estado entregando tanto las empresas eléctricas como los hospitales. Hay el caso de este señor Tamayo, del Servicio de Obras Públicas, SERCOP, que desde su creación ha entregado contratos por $3.000 millones. Él es parte de esta red que decimos de corrupción para establecer a dedo los proveedores de salud de los hospitales. No estamos hablando de un negociado en un hospital, en otro, no. Estamos hablando de prácticamente todo el sistema de salud, decenas de hospitales en el Ministerio y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Van saliendo a la luz cuáles son estas empresas. El señor Salcedo, que afortunadamente no pudo escapar, tendrá que decir cuáles son sus cómplices, a título de que la familia Bucaram efectivamente tenía esas posibilidades en los hospitales del IES. Entonces, ese es un tema que me gustaría que nos detengamos un momento, estimado Giovanni. ¿Por qué la familia Bucaram, por qué ellos tienen algo que ver con los repartos? Tuvieron una asambleísta la cual la perdieron porque una vez que llegó a la asamblea se deslindó. Y además de eso, entendemos, no tiene poder político ni siquiera en las urnas. ¿Por qué son parte del reparto? Eso habrá que preguntar precisamente a quien repartieron los hospitales. Pues. Hay cosas que evidentemente la Fiscalía debe llegar al fondo. Lo que podemos mirar son los hechos, los sobreprecios, las ofertas
de esos grupos familiares vinculados a la familia Bucarán que se llevaban todos los contratos del IES. Y también, obviamente, habrá que ver, conocían alguna información privilegiada, ¿por qué había esa diferencia? Porque era un tema que estaba denunciado hace rato. La pregunta es, ya viene por lo menos la responsabilidad política. ¿El gobierno no se enteraba del tema? La Comisión Anticorrupción en octubre del año pasado ya presentó una denuncia sobre 100 contratos de los hospitales. Es decir, el presidente no puede decir que no sabía. La pregunta, obviamente, que todos nos hacemos es ¿por qué no actuaba? O sea, ¿había compromiso político? Porque las cosas estaban ahí presentes. Y creo que, obviamente, en la pandemia, el robo, el sobreprecio, es tan burdo y nos indigna a todos, porque todos regresamos a ver el tema de la salud, porque la gente se estaba muriendo, porque faltaban equipos de bioseguridad, y obviamente miramos que comienzan a salir como canguil las denuncias de corrupción. Desde el tema del IES, las mascarillas, usted recuerda, Juan Fernando, en el tema del IES, que le costó el puesto al señor Granda, y comenzó en cascada a la gente a animarse a establecer efectivamente las denuncias. Pero a buena hora. A más del puesto, lamentablemente no le ha costado nada más a Paul Granda. Este es el tema que debemos los ecuatorianos tener presente. No podemos rendirnos. No hay que darle tregua a los corruptos. No estamos predestinados a soportar a los corruptos que se lleven los fondos públicos. Hay que arremeter. Por eso es que nosotros, cumpliendo la Constitución, le decimos a la fiscal general que actúe sin temor, porque si actúa contra los corruptos del pueblo le va a apoyar, y sin favor, debe actuar de manera independiente del poder político, del poder ejecutivo, de la asamblea. Si es que encuentra indicios suficientes para vincular a lo más alto del círculo político actual, tiene que hacerlo sin miramiento. Eso es lo que aspira el pueblo ecuatoriano, porque queremos que ya no más impunidad. Nosotros durante 10 años combatimos a lo que decíamos el gobierno más corrupto de la historia. Y muchos se rindieron y muchos nos decían no va a haber ni un solo preso, pero persistimos. Y ahora, por lo menos Jorge Glass está en prisión y varios están prófugos. Falta todavía, en los casos del correísmo, justicia. Hay varios casos pendientes, pero hemos avanzado. En este caso es igual. Lamentablemente, Lenín Moreno y Rafael Correa resultaron parte de una misma escuela. Cuando uno mira a Arroz Moreno o Arroz Verde, el modus operandi es el mismo. Los actores, inclusive, que están cayendo, como Daniel Mendoza, la señora Ocles, propio Granda involucrado, eran alfiles, buenos alumnos de lo que en su momento fue Alianza País con Rafael Correa. Nos quedan 6 minutos antes del cierre de la hora clave y estamos conversando a través de la vía telemática con Giovanni Atariguana, presidente de Unidad Popular, sociólogo. Ahora hay que también poner las cosas en contexto y aunque es la primera vez que se lo planteo a usted, lo vengo haciendo con diferentes actores en estos micrófonos. ¿Cree usted y confía usted en el trabajo de Diana Salazar cuando hemos visto una celeridad que hemos aplaudido, desde luego, en el caso de Arroz Verde, en el caso que se transformó en Sobornos 2012-2016, pero no así ni siquiera con los INA Papers, que es anterior al caso Sobornos? No así, hasta aquí al menos, en el caso Arroz Moreno. ¿Confía usted en Diana Salazar? Nosotros nos guiamos por los hechos. Creo que evidentemente hace falta todavía justicia, celeridad en varios casos. Nosotros tenemos varios temas denunciados del anterior régimen que todavía no se despachan. Entendemos que la Fiscalía tiene todavía rezagos del correísmo. No hay que olvidarnos, Juan Fernando, que durante una década personajes tan oscuros como el señor Chiriboga o Vaca Mancheno se dedicaron a armar un aparato para perseguir a quienes denunciábamos la corrupción y para garantizar la impunidad. Obviamente la tarea que tiene Diana Salazar es titánica. Aspiramos a que lo cumpla, a que efectivamente actúe sin temor y sin favor, pero la ciudadanía no puede efectivamente ni meter la mano al fuego por ningún funcionario, ni sentarse de brazos a esperar justicia. Debemos estar movilizados. Si el pueblo ecuatoriano reclama no solamente a la fiscal, sino a los jueces que actúen en derecho,
que defiendan los intereses del pueblo ecuatoriano, es posible efectivamente combatir a los corruptos. Obviamente, estamos en momentos muy graves, porque cada centavo que los corruptos de ayer y de hoy se están llevando es dinero que se deja de invertir en educación. 100 millones de dólares le quitaron a las universidades públicas. Y es una cantidad similar a los negociados que están haciendo en los hospitales. Pues. ¿Cómo no va a estar indignado un maestro al cual a partir de este mes le van a recortar su salario, le están quitando el pan de sus hijos de una forma infame, mientras el gobierno sigue permitiendo que se roben los fondos públicos? La gente que está siendo despedida, la gente que está muriendo en medio del COVID porque no hay plata para las pruebas, porque no están tomando pruebas del coronavirus, porque no hay equipos de bioseguridad para el personal de salud. Estamos indignados porque la plata se está yendo, por un lado, a la deuda externa y por otro a la corrupción. Es decir, el tema de combatir a la corrupción no es solamente un tema moral, es un tema de sobrevivencia, porque el pueblo necesita comida y medicina, necesita apoyo al trabajo. Esos recursos que algunos corruptos están llevando, evidentemente nos está perjudicando a la vida de los ecuatorianos. Al cierre en esta entrevista, ¿deslegitima el resultado de lo que fue la consulta popular donde se incentivó el 7 veces sí, cuando ahora conocemos que sus fondos están inmiscuidos de un posible delito de peculado? Mire, el correísmo es como ese dicho que dice, ¿no? El burro hablando de orejas. Los correístas que usaron a través de Arroz Verde sus campañas en el sector privado, millones de millones para sus trabajos políticos, obviamente Lenín Moreno o los operadores de Arroz Moreno siguieron el mismo modus operandi. Esos deben ser castigados, eso es peculado, deben ir presos una vez que se compruebe judicialmente en el debido proceso. Pero para nada deslegitima el pronunciamiento de 7 millones de compatriotas que votamos contra la corrupción, que votamos para que termine precisamente la impunidad, para que personajes como los que decía yo en la fiscalía ya no estén protegiendo a los corruptos. Y creo que el pueblo ecuatoriano, más allá de estos elementos de la campaña, se pronunció contundentemente, porque el pueblo ecuatoriano es honesto, el pueblo ecuatoriano repulsa efectivamente a los corruptos. Y vamos a acercarnos en 2021 a elecciones. Creo que el pueblo ecuatoriano debe sacar las lecciones. No solamente deben ir a la cárcel todos los corruptos, sino que tenemos que fijarnos en las fuerzas políticas que en unos momentos u otros han promovido para alcaldías, para prefecturas, a la presidencia o a la asamblea, a gente que efectivamente ha sido corrupta. Combatir a los corruptos significa también negarles el voto. Muchísimas gracias al presidente de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, que nos ha acompañado en este espacio de la hora clave. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Al cierre, nada más ratificar lo que hemos venido informando. En México, hasta el momento existe un reporte de una víctima mortal que habría estado en pleno epicentro de lo que ha sido un sacudón que se puede ya considerar dentro de lo que es la escala de Richter como terremoto. Nos referimos a los 7.5 que se han registrado en esta mañana. Esta es la información de última hora. Les recordamos que hubo una actualización y también ya consta en nuestras redes sociales sobre las alertas de tsunami. Me parece nos está haciendo llegar algún otro mensaje más. Mil disculpas. Cerramos con esto. Dice, sería de preguntarse también cómo Paul Granda llegó a ser director del IES cuando su profesión no tiene nada que ver ni con la administración de empresas ni tampoco es médico. No digo doctor porque al referirme al doctor también se los dice así a los abogados. Es una excelente opinión. Muchísimas gracias. El día de mañana retornamos 7 en punto.